Desde el día de ayer he venido revisando, leyendo los obituarios que se han hecho sobre Mikhail Gorbachev. Eh, y me he quedado con algunos para comentarlos. Uno de The New York Times, bastante extenso, son 11 páginas, pero que hace un magnífico resumen sobre la trayectoria política de Mikhail Gorbachev y trata de exponer, digamos, todas las luces y sombras en torno a este personaje. La nota está firmada por Malin Berger y arranca señalando los principales logros, los logros más significativos de Gorbachev que realizó durante los primeros 5 años de Gorbachev en el poder. Presidió un acuerdo armamentístico con los Estados Unidos que eliminó por primera vez todo tipo de armas nucleares y empezó la retirada de la mayoría de las armas nucleares tácticas soviéticas de Europa del Este. Retiró las fuerzas soviéticas de Afganistán, que eso no fue moco de pavo, ¿no? Afganistán era el Vietnam de los rusos, que era un reconocimiento tácito de que la invasión de 1979 a Afganistán y la ocupación de 9 años había sido un fracaso. Continúa. Si bien fue ambiguo en un inicio, con el tiempo expuso el desastre de la planta nuclear de Chernóbil al escrutinio del público. Porque al principio pues trataron de enmascarar el desastre, ¿no? En una muestra inédita de franqueza en la Unión Soviética. Autorizó elecciones multipartidistas en ciudades soviéticas, una reforma democrática que en muchos países sacó del poder a líderes comunistas que fueron simplemente o derrocados o sacados a patadas. Supervisó un ataque a la corrupción en las altas esferas del Partido Comunista, una purga que retiró a cientos de burócratas de sus cargos. Permitió la liberación del disidente Andrei Sájarov, el físico que había sido instrumental para desarrollar la bomba de hidrógeno soviética y que luego de su liberación siguió jugando un rol muy importante en esos años en el que Gorbachev estuvo en el poder. Retiró las restricciones a los medios de comunicación y permitió la publicación de libros que habían sido censurados, así como la exhibición de películas prohibidas. En una dramática divergencia con el ateísmo oficial de la historia soviética, estableció contactos diplomáticos formales con el Vaticano y ayudó a promulgar una ley de libertad de conciencia que garantizaba el derecho del pueblo a satisfacer sus necesidades espirituales. Y sobre esto hay una famosa foto en la que sale Gorbachev cuando visita al Papa Juan Pablo II. Más adelante hay unas líneas dedicadas a Boris Yeltsin, quien fue su aliado y a la vez su enemigo íntimo, ¿no? Su oponente cercano. Yeltsin en el año 91 ofreció su propia valoración de lo que hizo Gorbachev en Rusia. Comillas, pensó en unir lo que era imposible, el comunismo y el libre mercado, la propiedad estatal y la propiedad privada, el pluralismo político y el Partido Comunista. Se trataba de parejas incompatibles, pero él insistió y ahí reside su principal error estratégico. No le falta razón a Yeltsin en esta apreciación, porque el propio Gorbachev lo reconoció luego
en diversas entrevistas e incluso en algunas presentaciones públicas, ¿no? Sobre la falta de planificación para implementar su glasnost y su perestroika y las reformas económicas, omitiendo una serie de cosas fundamentales cuando estamos hablando pues de un país continente, ¿no? Y luego retoma el relato sobre Gorbachev, diciendo esta nota de New York Times: se mostró ambivalente respecto a la presidencia de Vladimir Putin, la antítesis de casi todo lo que él había intentado conseguir. Y remata recordando que en una entrevista durante sus últimos días como jefe de Estado, le dijo a este diario, al New York Times: aún con todos los errores de juicio y de cálculo, o por el contrario, con los grandes saltos hacia adelante que dimos, conseguimos hacer la parte fundamental del trabajo preliminar político y humano. En ese sentido, será imposible que la sociedad retroceda. Pero claro, ya sabemos que esa frase última no es tan cierta como nos gustaría a algunos, porque Vladimir Putin se ha encargado de tirarse una por una todas las políticas y reformas que en su momento trató de implementar Gorbachev. La BBC publica una nota bastante emotiva, conmovedora, firmada por Steve Rosenberg, quien fue durante muchos años editor de la BBC en Moscú y entrevistó hasta en 5 oportunidades en el lapso de 20 años a Gorbachev. Termina esta nota, como les digo, que es bastante personal, porque parece que se nota que había una relación de confianza, de afecto, de aprecio mutuo entre Gorbachev y Steve Rosenberg. Termina diciendo: Mikhail Gorbachev no era perfecto, ningún líder lo es, pero era un hombre que se preocupaba profundamente por evitar una tercera guerra mundial y se preocupaba profundamente por su familia. Por ambas cosas lo recordaré calurosamente. El diario británico The Guardian, en otra nota firmada por Julian Borger, recuerda que cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de este año, Gorbachev, que cumplía 91 años y ya estaba gravemente enfermo cuando comenzó la invasión, publicó un comunicado a través de su fundación en los días que siguieron a la ofensiva rusa, pidiendo, y aquí abro comillas, un cese de las hostilidades y el inicio inmediato de negociaciones de paz. No hay nada más valioso en el mundo que las vidas humanas, rezaba comunicado público de la Fundación Gorbachev. Ahora, aquí una pequeña apostilla, ¿no? Recordemos que en el 2014, cuando se produce la invasión de Rusia o la anexión de Crimea a Rusia, Gorbachev la apoyó fervientemente, febrilmente, al punto que los ucranianos no tienen la mejor opinión de Mikhail Gorbachev. Es súper impopular en Ucrania. Pero retomando con The Guardian, luego cita al periodista Alexei Benediktov, que por lo que he leído en varias notas y crónicas y reportajes sobre Gorbachev, era un periodista
en su momento muy cercano, muy amigo del líder ruso. Dice esta nota de The Guardian, según el periodista Alexei Benediktov, que dirigía la emisora de radio Eco Moscú y que mantenía contacto cercano con Gorbachev, el ex líder soviético está molesto por todo lo que estaba pasando. Y dice textualmente, todas las reformas de Gorbachev han sido destruidas. Esto lo dijo Benediktov en julio, en la edición rusa de la revista Forbes. Dice, todas las reformas de Gorbachev han quedado en cero, en cenizas. Y recuerda finalmente The Guardian que si Gorbachev fue el hombre que cerró los gulags, Putin ha encerrado al principal opositor, Alexei Navalny, en una colonia penal donde ya ha sido puesto en aislamiento por lo menos en 3 oportunidades. Y en un solo mes. O sea, fuera de las torturas que debe estar recibiendo, ¿no? Y no nos estamos enterando. Además, recordemos, para los que no estaban informados, Navalny es uno de las figuras públicas en Rusia más claramente opositoras al régimen de Putin. Fue incluso envenenado y le salvaron la vida en un hospital en Alemania. Luego, recuperado, Navalny, sabiendo lo que se le venía, igual decidió regresar a Rusia. Bueno, y lo metieron preso. Con el argumento de cualquier cosa, ¿no? Pues, digamos, es un preso político. El principal preso político en estos momentos en la Rusia de Putin. The Washington Post publica un artículo de Natan Sharansky. Natan Sharansky fue un antiguo preso político en la Unión Soviética y fue, todo hay que decirlo, el primer preso político en ser liberado por el régimen de Gorbachev. Actualmente preside el Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global. Por todo lo que hizo Gorbachev, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1990. Lamentablemente su glasnost, que significaba apertura, y su perestroika, que era la reestructuración del sistema político y económico de Rusia, no caminaron, y fue un desastre al final, ¿no? Por eso que los rusos no tienen la misma opinión que tiene la gente de Occidente sobre lo que pasó en Rusia. Por acá, por ejemplo, Natan Sharansky recuerda que en una encuesta del 2017 solamente el 8% de la ciudadanía rusa, 8%, nada, lo valoró de manera positiva. El resto mantenía una opinión negativa sobre Gorbachev. Y termina diciendo, bueno, en el texto dice que él, cuando lo libera Gorbachev, era amigo también de Sájarov. Alguna vez le preguntaron si le daba las gracias a Gorbachev y él relativizó el asunto y nunca le agradeció, ¿no? Porque sentía que no tenía que agradecerle pues a su captor, ¿no? Cuando él era un preso político. Termina su texto diciendo, Gorbachev fue un producto del régimen soviético, un miembro de su élite gobernante, que creyó en su ideología y disfrutó de sus privilegios, y que aún así decidió destruirlo. Por eso el mundo puede estar agradecido.
Gracias, Mikhail Gorbachev. Y cierro ya este extenso comentario con, glosando un editorial del diario El País de España, donde básicamente lo que resume es, o hace un balance de lo que fue el legado histórico de Mikhail Gorbachev, porque rompió con la doctrina Brezhnev de forma que se abrieron transiciones democráticas en regímenes comunistas como los de Polonia, Hungría o la República Democrática Alemana, dio luz verde a la unificación alemana dentro de la Alianza Atlántica, disolvió el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar que estaba enfrentada a la OTAN. Con Gorbachev acabó la Guerra Fría, cayó el muro, cayó el telón de acero y Europa recuperó su unidad. Porque así fue. Y claro, vuelve a recordar, como les comentaba yo hace un rato, o sea, para muchos, como yo, Gorbachev realmente se merece más que un monumento y hay que recordarlo siempre por lo que hizo, ¿no? En Rusia la percepción es distinta. Dice el editorial del País, en la Rusia actual, unos no le perdonan la desaparición de la Unión Soviética, otros, desde el conservadurismo nacionalista e imperial ruso, no le perdonan la reducción del territorio imperial y la pérdida del estatus de Rusia como superpotencia. Y claro, y muchos tampoco le perdonan el desastre económico que se sintió con todos los cambios que no fueron bien implementados, todo hay que decirlo, por la administración de Gorbachev, porque su visión del cambio pues era absoluta, ¿no? Pensaba que había que cambiar prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo. En un país como de las características de Rusia parecía un imposible, de hecho, más o menos fue un imposible. Remata el editorial del País: habrá que esperar todavía a que se asiente el polvo de las batallas para que el balance de Gorbachev adquiera toda su dimensión en la propia Rusia. Pero es sólido e indiscutible su legado de libertad y de respeto, como lo ha sido hasta el último momento, su actitud esperanzada ante el futuro y la juventud que debe protagonizar. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.